San Valentín no tiene nada que ver con el amor romántico. Sí, lo has oído bien. Antes de que salgas corriendo a buscar un ramo de rosas rojas o reserves esa cena a la luz de las velas, detente un momento. ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde sale todo este despliegue de corazones, bombones y flechas de Cupido? Más allá del consumismo que nos inunda cada febrero, ¿te has cuestionado alguna vez el verdadero origen de San Valentín? Porque, seamos sinceros, la idea de que un santo del siglo III sea el responsable de las tarjetas ñoñas y los peluches gigantes chirría un poco, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a la versión edulcorada y comercial de San Valentín, que quizás hayamos olvidado, o ni siquiera sepamos, que detrás de todo esto hay una historia mucho más antigua y, permíteme decirlo, mucho más turbia. Desafío esa idea preconcebida que tienes de San Valentín como una simple excusa para gastar dinero. Y te pregunto directamente, ¿crees realmente que este día es una celebración genuina del amor, o simplemente un brillante invento del marketing? Si te interesa descubrir la verdad detrás de las figuras religiosas más fascinantes y desconocidas, este es tu canal. Suscríbete a Vidas Santas, activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos un comentario contándonos qué sabes tú de San Valentín. Tu opinión nos importa. Pero entonces, ¿quién fue realmente San Valentín? ¿Por qué lo celebramos? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar te va a sorprender. O mejor dicho, las historias. Porque aquí empieza la primera gran controversia, no hay un San Valentín, sino varios. Y ninguno de ellos, al menos en sus vidas documentadas, parece tener mucho que ver con el amor tal y como lo entendemos hoy. Vamos a viajar en el tiempo hasta la Roma del siglo III, una época convulsa, llena de persecuciones, de emperadores implacables y de una fe cristiana que luchaba por sobrevivir. En este escenario, aparecen varios personajes llamados Valentín, todos ellos con un halo de misterio y martirio. La Iglesia Católica reconoce al menos 3 santos Valentín diferentes, todos ellos celebrados el 14 de febrero. 3 Valentinos. Piensa en ello un momento. ¿No te parece ya algo extraño? La versión más popular, la que probablemente te han contado, es la de un sacerdote romano que desafió al emperador Claudio II, apodado, el Gótico. Según la leyenda, Claudio había prohibido los matrimonios jóvenes porque creía que los hombres solteros eran mejores soldados. San Valentín, movido por la compasión y, supuestamente, por el amor, decidió casar a las parejas en secreto, desafiando el decreto imperial. Cuando Claudio se enteró, ordenó encarcelar y ejecutar a Valentín, convirtiéndolo así en un mártir del amor romántico. Una historia bonita, ¿verdad? Casi demasiado bonita para ser verdad. Pero detente un segundo. ¿De verdad te crees que un emperador romano, preocupado por la eficiencia de su ejército, iba a prohibir los matrimonios por miedo a que los soldados se distrajeran con el amor? Roma era una sociedad compleja, con una visión del matrimonio y la familia muy diferente a la nuestra. Y la idea de un sacerdote rebelde casando parejas en secreto, como si fuera un cupido clandestino del siglo III, huele un poco a cuento inventado. ¿No te parece? Además, hay un pequeño detalle que suele pasarse por alto, la leyenda del San Valentín casamentero no aparece hasta siglo XIV. Estamos hablando de más de 1000 años después de la supuesta muerte del santo. 1000 años de silencio, de olvido, y de repente, en plena Edad Media, San Valentín se convierte en el patrón de los enamorados. ¿Cómo te explicas este salto temporal? ¿No crees que es sospechoso que la historia del San Valentín romántico surja precisamente en la época del amor cortés y los trovadores? Y aún hay más. Porque, como te decía, no hay un solo San Valentín, sino 3. Además del sacerdote romano, tenemos a un obispo de Interamna, la actual Terni, también llamado Valentín, y a otro mártir africano con el mismo nombre. Todos ellos celebrados el mismo día. ¿Casualidad? O quizás, una forma de diluir la figura original, de confundir las pistas, de crear un mito a medida. Piensa en esto, en el año 496, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín. Pero, y aquí viene lo interesante, Gelasio admitió que poco o nada se sabía de este santo, más allá de su martirio.
Sus palabras exactas fueron: San Valentín es uno de aquellos cuyos nombres son justamente venerados entre los hombres, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. ¿No te parece una declaración extraña para un santo tan importante? ¿Un santo del que no se sabe nada? ¿Un santo cuya festividad se establece sin conocer sus actos? Y la cosa se pone aún más rara. Porque la teoría más extendida es que Gelasio, al instituir el día de San Valentín, lo que realmente pretendía era cristianizar una festividad pagana mucho más antigua y mucho más salvaje. Hablamos de las Lupercales, unas fiestas romanas que se celebraban a mediados de febrero, dedicadas al dios Fauno, protector de los pastores y los rebaños. Las Lupercales eran un festival de purificación y fertilidad, caracterizadas por rituales, digamos, poco compatibles con la imagen edulcorada de San Valentín que tenemos hoy. Imagina esto: sacerdotes semidesnudos corriendo por las calles de Roma, golpeando a las mujeres con correas de piel de cabra para asegurar su fertilidad. Sacrificios de animales, ritos de iniciación y una atmósfera general de desenfreno y libertad sexual. ¿Te suena esto a amor romántico, a tarjetas con corazones y cenas a la luz de las velas? Probablemente no. Entonces, es posible que San Valentín, el santo del amor, sea en realidad un intento de la Iglesia de domesticar, de cristianizar, una fiesta pagana ancestral, repleta de connotaciones sexuales y rituales primitivos. Es posible que la imagen del santo romántico sea una construcción posterior, un barniz superficial para ocultar unos orígenes mucho más oscuros y, quizás, más interesantes. En este video, vamos a desentrañar la verdadera historia de San Valentín, a separar el mito de la realidad y a descubrir qué hay detrás de esa fachada de corazones y bombones. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el Día de los Enamorados. Porque la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y fascinante de lo que te imaginas. Y quizás, mucho menos romántica de lo que te gustaría creer. En esta historia, quiero que te transportes. Olvida por un momento el mundo que conoces, tus comodidades, tus certezas. Cierra los ojos e intenta imaginar el aroma denso a especias y sudor, el bullicio incesante de miles de voces, el polvo levantado por carros y sandalias en calles empedradas. Estás en Roma, pero no la Roma gloriosa de los Césares que quizás hayas estudiado. No. Estás en la Roma del siglo III después de Cristo, una ciudad que aún palpita con la grandeza de un imperio extendido hasta los confines del mundo conocido, desde las arenas ardientes de África hasta las brumosas islas de Britania. El Imperio Romano. Piensa en esa palabra, imperio. Durante siglos, Roma había dominado el Mediterráneo, un poderío militar y cultural sin parangón. Sus legiones, entrenadas y disciplinadas, habían conquistado territorios, construido calzadas que aún hoy asombran, levantado ciudades imponentes con acueductos que desafiaban la gravedad y anfiteatros donde el rugido del público se mezclaba con el fragor de los combates. Roma era sinónimo de ley, de orden, de civilización, al menos, eso decían. Pero en este siglo III, ese edificio aparentemente indestructible empezaba a mostrar grietas. Las fronteras, antes infranqueables, se veían presionadas por pueblos bárbaros, tribus germanas y godos que ansiaban las riquezas y la tierra fértil del imperio. Dentro de las murallas de la propia Roma, la estabilidad política era una quimera. Emperadores ascendían al trono y caían víctimas de conjuras y asesinatos en cuestión de meses, a veces semanas. El poder se disputaba entre generales ambiciosos, pretorianos sedientos de oro y un senado cada vez más impotente. La inflación galopaba, el comercio se resentía, y la sensación de incertidumbre se extendía como una mancha de aceite. En medio de este torbellino, una nueva fe, nacida en una remota provincia oriental, ganaba adeptos de forma silenciosa pero constante: el cristianismo. Al principio, una secta marginal dentro del judaísmo, ahora se extendía por las ciudades del imperio, atrayendo a hombres y mujeres de todas las clases sociales, desde esclavos hasta patricios. Su mensaje de amor, perdón y esperanza resonaba en un mundo marcado por la violencia y la desigualdad. Pero esta misma fe, aparentemente inofensiva, pronto se convertiría en objeto de sospecha y persecución. Porque, piensa por un momento,
¿Qué significaba ser cristiano en la Roma del siglo III? Significaba renunciar a los dioses ancestrales, a Júpiter, Marte, Venus y toda la pléyade de divinidades que, según la tradición romana, habían hecho grande a la ciudad. Significaba negarse a rendir culto al emperador, considerado un ser divino, garante del orden y la prosperidad del imperio. Para los romanos, esto no era solo una cuestión religiosa, era una cuestión de lealtad, de patriotismo. ¿Cómo podía ser un buen ciudadano romano alguien que rechazaba a los dioses de Roma y se negaba a venerar al emperador? Se les acusaba de ateísmo, de socavar los cimientos de la sociedad, de ser enemigos del Estado. Y las acusaciones no quedaban en palabras. Las persecuciones contra los cristianos, aunque intermitentes y no siempre sistemáticas, eran una realidad brutal. Se les culpaba de las calamidades que azotaban el imperio, las invasiones, las epidemias, las malas cosechas. Se les convertía en chivos expiatorios para calmar la ira del pueblo y desviar la atención de los verdaderos problemas. Eran arrestados, torturados, obligados a renegar de su fe. Y si se negaban, les esperaba la muerte, a menudo de formas crueles y espectaculares, como espectáculo público en el circo, devorados por las fieras o quemados vivos. Imagina el miedo constante, la incertidumbre perpetua. Vivir en secreto, reunirse a escondidas en casas particulares o catacumbas subterráneas. Saber que cualquier vecino, cualquier amigo, incluso un familiar, podría denunciarte. Sentir la mirada de sospecha de los guardias, el rumor sordo de la multitud hostil. Ver a tus hermanos en la fe arrastrados a la arena, oír sus gritos de dolor, el olor acre de la sangre y la carne quemada. ¿Y todo ¿por qué? Por creer en un hombre crucificado en una provincia lejana, por seguir unas enseñanzas que hablaban de un reino no terrenal, por una esperanza en la resurrección y la vida eterna. Para muchos romanos, esto era una locura, una superstición ridícula y peligrosa. Para los cristianos, era la verdad, la única verdad que daba sentido a sus vidas, incluso frente a la muerte. En este ambiente tenso, cargado de contradicciones y peligros, ¿te imaginas vivir? ¿Te imaginas tener que elegir entre tu fe y tu vida? ¿Te imaginas vivir en una época donde profesar tu fe podía costarte la vida? Aquí comienza una historia que quizás no te contaron, una historia que se esconde tras el brillo rojo de los corazones y el dulzor empalagoso del chocolate. Olvídate por un momento de cupidos regordetes y flechas juguetonas. Vamos a viajar a la Roma del siglo III, una ciudad imponente, sí, pero también un hervidero de tensiones y secretos oscuros. Imagina las calles empedradas resonando bajo el paso marcial de las legiones, el aroma a incienso y sangre mezclándose en el aire, el poder absoluto de un emperador que creía tener el destino del mundo en sus manos. En este escenario de grandeza y opresión, surge la figura de Valentín. No era un guerrero famoso, ni un senador influyente. Valentín era un sacerdote, un hombre de fe en una época donde la fe podía ser tan peligrosa como una espada desenvainada. Vivía en Roma, sí, pero su mirada estaba fija en algo mucho más elevado, en algo que el mismísimo César no podía controlar, el amor. Claudio II, el emperador de Roma, era un hombre pragmático, frío como el acero de sus legiones. Necesitaba soldados, muchos soldados, para expandir su imperio, para mantener a raya a los bárbaros, para consolidar su poder. Y en su lógica implacable, llegó a una conclusión escalofriante: el amor, el matrimonio, eran un obstáculo. Sí, lo has oído bien. El matrimonio, la unión sagrada entre dos personas, el pilar de la sociedad, era para Claudio II un lastre para su maquinaria bélica. ¿Puedes imaginarlo? Prohibir el matrimonio a los jóvenes. Declarar que el amor romántico es un enemigo del Estado. Claudio II argumentaba que los hombres jóvenes, solteros y sin ataduras familiares, eran mejores soldados. Más dispuestos a arriesgar sus vidas, menos distraídos por preocupaciones domésticas, más entregados a la gloria de Roma y a la ambición del emperador. Una lógica perversa, ¿verdad? Convertir el corazón humano en una herramienta de guerra. Reducir el amor a un mero cálculo estratégico. Pero detente un instante y piensa, ¿de verdad era solo una cuestión militar, o había algo más oscuro, más profundo, en la mente de Claudio II? Quizás temía el poder del amor, la fuerza incontrolable que une a las personas,
la lealtad que trasciende al César? Un pueblo enamorado, un pueblo unido por lazos afectivos fuertes, podría ser más difícil de manipular, más resistente a la tiranía. Temía Claudio II que el amor fuera una semilla de rebelión, una amenaza a su control absoluto. En medio de este decreto inhumano, en este clima de miedo y represión, Valentín alzó su voz. Su corazón sacerdotal se rebeló ante la injusticia. Él veía el amor no como una debilidad, sino como una fuerza divina, un don sagrado que debía ser protegido, no prohibido. Y así, en la clandestinidad, en la penumbra de la Roma imperial, Valentín comenzó a desafiar al César. En secreto, a escondidas de los ojos vigilantes del imperio, empezó a casar a jóvenes parejas. Imagina las ceremonias furtivas, en casas humildes iluminadas por velas temblorosas, con el murmullo de los juramentos de amor ahogado por el miedo a ser descubiertos. Valentín, con su sotana desgastada y su mirada llena de convicción, uniendo manos temblorosas, bendiciendo uniones prohibidas, desafiando el poder del hombre más poderoso del mundo. Arriesgando su propia vida por defender el amor, por dar esperanza a aquellos que se atrevían a amar en un mundo que lo prohibía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Valentín se jugó el pellejo por unos desconocidos, que lo impulsaba a desafiar un edicto imperial, a enfrentarse a la ira de Claudio II? ¿Era solo compasión, un simple acto de bondad sacerdotal? ¿O había algo más profundo, algo más personal en su rebeldía? ¿Acaso Valentín había experimentado el amor en su propia vida? ¿Había sentido en carne propia la belleza y la necesidad de ese sentimiento prohibido, o quizás su fe, su profunda creencia en un poder superior al del César, le daba la valentía para oponerse a la tiranía, para defender lo que consideraba justo y sagrado? La historia oficial, la que nos contaron, pinta a Valentín como un santo, un mártir del amor romántico. Pero, ¿y si hubiera más, y si la historia de Valentín fuera más compleja, más turbia, más humana de lo que nos quieren hacer creer? ¿Y si sus motivaciones fueran una mezcla confusa de fe, rebeldía, e incluso, quizás, un toque de desafío personal hacia un poder que consideraba injusto y opresor? En esta historia, como en muchas otras, la línea entre el héroe y el rebelde, entre el santo y el pecador, se difumina, se vuelve borrosa, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Por qué un emperador prohibiría el matrimonio? ¿Qué motivaba a Valentín a desafiar tal decreto? Preguntas que nos invitan a mirar más allá de la leyenda rosa, a adentrarnos en las sombras de la historia, a descubrir las verdaderas razones detrás de los actos de un sacerdote rebelde en la Roma imperial. Porque quizás, solo quizás, la historia de Valentín no sea solo una historia de amor, sino también una historia de poder, de resistencia, y de la eterna lucha entre la libertad individual y la opresión estatal. ¿Y tú, qué crees? ¿Qué motivos ocultos se escondían tras la prohibición de Claudio II? ¿Qué fuego secreto ardía en el corazón de Valentín? En esta historia, te has adentrado en la figura de Valentín, el hombre detrás del mito romántico. Has escuchado cómo desafió al emperador Claudio II, uniéndose a parejas en secreto, desafiando un edicto injusto. Pero, ¿y si te dijera que la historia que conoces es solo la superficie, la punta del iceberg de un hombre mucho más complejo y valiente? Piensa por un momento en la Roma del siglo III. No era solo un imperio glorioso, sino también un lugar donde ser cristiano era peligroso, muy peligroso. Imagina vivir con el miedo constante de ser denunciado, arrestado, torturado, solo por creer en algo diferente, por tener fe en un Dios que no era el panteón romano. Visualiza las reuniones clandestinas en catacumbas oscuras, el susurro de oraciones temerosas, el eco de la fe en medio de la amenaza inminente. En este contexto de persecución, emerge la figura de Valentín con una luz aún más intensa. Sí, unía a parejas enamoradas, sí, desafiaba el poder terrenal por amor. Pero, ¿crees que un hombre con esa valentía se limitaría a desafiar un decreto matrimonial? ¿Crees que su rebeldía se quedaría solo en el ámbito romántico, cuando a su alrededor, sus hermanos en la fe sufrían las peores atrocidades? Valentín no solo casaba parejas. Valentín era un refugio. Imagina familias cristianas huyendo de sus hogares, perseguidas por soldados romanos, buscando desesperadamente un lugar seguro. En la oscuridad de la noche, llamaban a su puerta.
Y Valentín, con el mismo coraje que lo llevó a desafiar al emperador, les abría las puertas de su casa, de su iglesia, de su corazón. No solo les ofrecía un techo y comida. Les ofrecía algo mucho más valioso, esperanza. En un mundo donde la fe cristiana era sinónimo de sufrimiento, Valentín les recordaba que no estaban solos. Les hablaba de un amor más grande que el terrenal, un amor divino que trascendía el miedo y la persecución. Les leía las Escrituras, les impartía la comunión, les fortalecía el espíritu para enfrentar la oscuridad que les rodeaba. Piensa en la valentía que esto requería. Albergando a cristianos perseguidos, Valentín se ponía a sí mismo en la línea de fuego. Cada persona que protegía, cada familia que escondía, aumentaba el riesgo de ser descubierto, de ser denunciado, de sufrir el mismo destino que aquellos a quienes intentaba salvar. Pero aún así, lo hacía. ¿Por qué? ¿Era Valentín solo un casamentero rebelde? ¿Un romántico empedernido que desafiaba la autoridad por amor? ¿O había algo más profundo, algo más trascendente en sus acciones? Piensa en el mensaje central del cristianismo, el amor al prójimo, la compasión por los necesitados, la defensa de los oprimidos. ¿No encaja perfectamente la figura de Valentín en este ideal? ¿No era su desafío al edicto matrimonial una extensión de su compromiso con estos valores? ¿No era su refugio para los perseguidos una manifestación tangible de su fe? Quizás, la imagen popular de Valentín como el santo del amor romántico, sea solo una simplificación, una romantización de una historia mucho más rica y compleja. Tal vez, la verdadera valentía de Valentín no radicaba solo en unir parejas enamoradas, sino en defender a los indefensos, en dar voz a los silenciados, en ofrecer esperanza en medio de la desesperación. Tal vez, el amor que celebraba Valentín iba más allá del amor entre dos personas. Quizás, era un amor más amplio, más universal, un amor que abarcaba la compasión, la justicia, la solidaridad con los que sufren. Un amor que lo llevó a arriesgar su propia vida para proteger a otros, para mantener viva la llama de la fe en tiempos oscuros. ¿No crees que es hora de mirar más allá de los corazones y las flechas, más allá del cliché del día de San Valentín? ¿No crees que es hora de reconocer la verdadera dimensión de este hombre, no solo como un símbolo del amor romántico, sino como un héroe de la fe, un defensor de los perseguidos, un verdadero ejemplo de valentía y compasión? Reflexiona sobre esto. La próxima vez que escuches hablar de San Valentín, recuerda que su historia es mucho más que rosas y bombones. Recuerda al hombre que desafió al poder por amor, sí, pero también al hombre que arriesgó todo por proteger a los que sufrían. Recuerda al héroe cristiano que se escondía detrás del mito romántico. Porque, quizás, la verdadera lección de Valentín no sea solo sobre el amor de pareja, sino sobre el amor en su forma más amplia y profunda, el amor que nos impulsa a defender a los demás, a luchar por la justicia, a ofrecer refugio y esperanza en un mundo que a menudo parece estar lleno de oscuridad. Y ese es un amor que vale la pena celebrar, todos los días del año. En esta historia, llegamos a un punto de no retorno. Un punto donde las líneas se cruzan, donde la obstinación y la convicción chocan de frente con la fuerza bruta y la autoridad indiscutible. Has visto cómo Valentín, con su idealismo inquebrantable, desafió las normas, pero ahora, esa misma llama que lo impulsaba, lo coloca directamente en la mira del hombre más poderoso del imperio, Claudio II. Recuerda, vivíamos bajo el yugo de un decreto imperial, una ley que intentaba moldear el amor y el compromiso según la conveniencia del Estado. Claudio, temiendo que los hombres casados fueran peores soldados, menos dispuestos a arriesgar la vida lejos de sus hogares, había prohibido los matrimonios jóvenes. Una lógica fría, calculadora, que deshumanizaba el sentimiento más puro, reduciéndolo a una mera variable militar. Pero Valentín, tú lo sabes, no podía aceptar esa lógica. Él veía el amor como algo sagrado, un derecho fundamental, una fuerza que trascendía los edictos y las estrategias bélicas. En secreto, desafiando abiertamente el mandato imperial, continuó uniendo parejas jóvenes en matrimonio, bendiciéndolas con la esperanza de un futuro juntos, un futuro que el propio emperador les negaba. Imagina la escena. Susurros que se convierten en rumores, rumores que llegan a oídos vigilantes, oídos que siempre están al acecho en los palacios del poder.
No tardó en llegar la noticia a Claudio II. Al principio, quizás lo vio como una pequeña insurrección, una mosca zumbando alrededor de la cabeza del león. Pero la persistencia de Valentín, su audacia descarada, debió haber comenzado a irritarle. Porque, ¿qué significa la autoridad absoluta si puede ser ignorada, desafiada abiertamente, incluso por un simple sacerdote? Piénsalo por un momento. Claudio II, un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata, al poderío incuestionable de Roma extendiéndose hasta los confines del mundo conocido. Y aquí, en el corazón mismo de su imperio, un hombre, Valentín, se atreve a socavar su decreto, a burlarse de su autoridad, a defender públicamente aquello que el emperador ha prohibido. La confrontación era inevitable. Como dos trenes desbocados en la misma vía, la colisión era solo cuestión de tiempo. Y así, llegó el día. Guardias imperiales, con el peso de la autoridad de Roma en sus armaduras y espadas, irrumpieron en el humilde refugio donde Valentín oficiaba sus ceremonias secretas. No hubo resistencia. Valentín, consciente de las consecuencias de sus actos, se entregó pacíficamente. Sabía que este momento llegaría. Quizás, en algún rincón de su mente, incluso lo había deseado. Fue arrestado, llevado ante la presencia del propio emperador. Imagínate ese encuentro. Claudio II, sentado en su trono, rodeado de la pompa y la circunstancia del poder imperial. Valentín, de pie ante él, despojado de todo salvo de su fe y sus convicciones. Un hombre frente al poder absoluto. El juicio no fue tal. Fue una formalidad, una representación teatral del poder imperial reafirmándose a sí mismo. Se le acusó de desobediencia, de sedición, de desafiar la voluntad del emperador. Se le acusó de poner en peligro la estabilidad del imperio, de anteponer sus creencias personales al bien común del Estado, según la perspectiva de Claudio, claro. Pero, ¿qué era el bien común para Claudio? Un imperio fuerte, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de reprimir los anhelos más profundos del corazón humano? ¿A costa de sacrificar la felicidad individual en el altar de la eficiencia militar? Valentín, en su defensa, no negó sus actos. No pidió clemencia. Con valentía, con la serenidad de quien sabe que está actuando de acuerdo con su conciencia, explicó sus motivos. Habló del amor como un don divino, como la base de la sociedad, como algo que ningún hombre, ni siquiera un emperador, tenía derecho a prohibir. Sus palabras resonaron en la sala, palabras que desafiaban la lógica fría del poder, palabras que apelaban a algo más profundo, más humano. Pero Claudio II no estaba allí para escuchar razones. Estaba allí para reafirmar su autoridad, para dar un ejemplo, para aplastar cualquier atisbo de disidencia. En su mente, la piedad y la compasión eran debilidades, lujos que un emperador no podía permitirse. La ley era la ley, y debía ser obedecida ciegamente, sin cuestionamientos, sin excepciones. La sentencia fue inevitable. Culpable. Condenado. El destino de Valentín estaba sellado. Pero incluso ante la inminencia de la muerte, no se retractó. No renegó de sus creencias. Mantuvo su postura, firme, inquebrantable. Y aquí, en este punto crucial de la historia, surge una pregunta que te interpela directamente: ¿qué tipo de valentía se necesita para enfrentarse al poder absoluto por tus creencias? No te hablo de una valentía física, la valentía del guerrero en el campo de batalla. Te hablo de una valentía diferente, una valentía más profunda, más rara. La valentía de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo el poder del mundo se alza en tu contra. La valentía de defender lo que crees justo, incluso sabiendo que el precio a pagar puede ser el más alto. Piensa en ello. En un mundo donde la mayoría se doblega ante la autoridad, donde el silencio es a menudo la opción más segura, Valentín eligió hablar. Eligió actuar. Eligió desafiar. Eligió el amor por encima del miedo. Eligió la convicción por encima de la conveniencia. ¿Es esta valentía una locura? ¿Es un acto de rebeldía inútil, un sacrificio vano? ¿O, por el contrario, es la chispa que enciende la esperanza, el ejemplo que inspira a otros a alzar la voz, a cuestionar, a luchar por lo que creen?
La historia de Valentín no es solo la historia de un hombre enfrentándose a un emperador. Es un espejo en el que puedes mirarte. Un espejo que refleja tus propias convicciones, tus propios límites, tu propia valentía. Porque, en última instancia, todos nos enfrentamos a nuestros propios Claudios segundos, a nuestras propias formas de poder absoluto, ya sean leyes injustas, presiones sociales, o simplemente el miedo a ser diferentes. Y ante esos poderes, ¿qué eliges tú, el silencio o la voz, la sumisión o la rebeldía, la seguridad o la valentía? La respuesta, como siempre, está dentro de ti. Estás ahora tras los muros fríos y húmedos de una prisión romana. Atrás quedaron los jardines, las cartas perfumadas y los banquetes. Ahora solo existe la piedra, la sombra y el eco de tus propios pensamientos. Imagínate a Valentín, el hombre que desafió un imperio por amor, encerrado, despojado de su libertad, pero no de su fe. En este lugar de oscuridad, donde la esperanza se marchita como una flor sin sol, comenzaron a tejerse historias. Historias susurradas al principio, como secretos temerosos, que poco a poco crecieron hasta convertirse en leyendas. Leyendas de milagros, nacidas entre rejas y barrotes, en un entorno donde lo extraordinario parecía tan improbable como una estrella fugaz en un pozo. Se decía que Valentín, incluso encadenado, irradiaba una luz extraña, una paz que desafiaba la brutalidad del lugar. Algunos prisioneros juraban que sus heridas sanaban inexplicablemente tras hablar con él. Otros contaban conversiones repentinas, endurecidos criminales quebrándose en llanto y arrepentimiento ante su presencia. Simple sugestión, desesperación humana aferrándose a cualquier clavo ardiendo, o algo más. La línea entre la fe ferviente y la fantasía piadosa se difumina en la penumbra de la cárcel. Y luego está la historia de Julia, la hija del carcelero Asterius. Una joven nacida en la oscuridad, sus ojos velados por la ceguera desde el principio de su vida. Imagínate la desesperación de un padre, un hombre acostumbrado a la dureza y al orden, enfrentado a la fragilidad y el sufrimiento de su propia hija. Asterius, escéptico, quizá incluso hostil hacia este prisionero cristiano, se vio consumido por la angustia paterna. La leyenda cuenta que Asterius, llevado por la desesperación, recurrió a Valentín. Quizás movido por la curiosidad, quizás por un último atisbo de esperanza irracional. Le rogó, a él, un hombre condenado, que ayudara a su hija. Valentín, según la historia, aceptó. No con grandilocuencia ni promesas vacías, sino con la serenidad de quien cree en algo más grande que los muros de la prisión, más poderoso que el decreto de un emperador. Se dice que Valentín oró por Julia. Algunos relatos hablan de un simple toque, otros de una imposición de manos llena de fervor. Y entonces, el milagro, si es que podemos llamarlo así. Julia, la niña que nunca había visto la luz del sol, abrió los ojos. El mundo, antes un eco de voces y texturas, se desplegó ante ella en un torrente de colores y formas. Imagínate la sorpresa, el asombro, la explosión de alegría en el corazón de Asterius, y en los propios ojos recién abiertos de Julia. La conversión de Asterius es otro elemento clave de la leyenda. El carcelero incrédulo, testigo del supuesto milagro, abrazando la fe de su prisionero. Una historia poderosa, ¿verdad? La luz divina irrumpiendo en la oscuridad del calabozo, transformando corazones endurecidos y desafiando la lógica del mundo terrenal. Pero detente un momento. Respira. Cuestiona, ¿son estos milagros hechos históricos, grabados en piedra irrefutable, o son adornos piadosos, embellecimientos de la verdad, creados para fortalecer la fe y glorificar a un mártir? ¿Podría la desesperación de Asterius haber nublado su juicio? ¿Podría la sugestión, el deseo ferviente de creer, haber interpretado un evento natural como una intervención divina? Es posible que la ceguera de Julia tuviera una explicación terrenal, una enfermedad curable por medios que hoy comprendemos, pero que en aquel entonces se atribuirían a lo sobrenatural. Pregúntate, ¿qué nos dicen estas leyendas, independientemente de su veracidad literal, sobre la fe en esa época? Nos hablan de un mundo donde lo inexplicable se atribuía fácilmente a lo divino. Un mundo donde la fe era un refugio, un consuelo, una fuerza poderosa capaz de inspirar esperanza en los lugares más sombríos.
Nos revelan una sociedad que anhelaba lo milagroso, que necesitaba creer en lo extraordinario para soportar la dureza de la vida cotidiana, la opresión del imperio y la omnipresente sombra de la muerte. Quizás los milagros de Valentín no fueron intervenciones divinas en el sentido estricto. Quizás fueron manifestaciones del poder de la creencia, del impacto de una fe inquebrantable en un entorno desesperado. Quizás la verdadera magia residió en la capacidad de Valentín para inspirar esperanza y amor en medio del sufrimiento, para tocar los corazones de aquellos que lo rodeaban, incluso en las circunstancias más adversas. En última instancia, la historia de Valentín en prisión y los supuestos milagros que lo rodean nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la necesidad humana de creer y la persistente búsqueda de lo extraordinario en lo ordinario. Te dejan con una pregunta persistente, una duda que resuena a través de los siglos, donde termina la historia y donde comienza la leyenda, y qué importa realmente, si ambas nos hablan de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. En esta historia, llegamos al final del camino de Valentín. Un camino que no estaba destinado a ser fácil, un camino marcado por la fe y la convicción. Has visto su valentía, su desafío a las leyes injustas, su dedicación a unir corazones, pero ahora te enfrentas al capítulo más sombrío, el capítulo final. Prepárate, porque lo que vas a presenciar no es un cuento de hadas, ni una historia de amor edulcorada. Es la cruda realidad de un sacrificio, la entrega total por una creencia. Imagina la escena. El aire frío de la mañana romana corta como un cuchillo. Quizás el cielo está gris, presagiando la tempestad que se avecina, o tal vez un sol indiferente brilla sobre la ciudad, ajeno al drama que está a punto de desarrollarse. Tú estás allí, en el patio de la prisión, o quizás en un lugar público, un escenario preparado para un espectáculo macabro. La multitud, silenciosa, expectante, curiosa. Entre ellos, rostros conocidos, quizás aquellos a quienes Valentín ayudó, las parejas que unió, los amigos que consoló. ¿Reconoces en sus ojos lágrimas, miedo, admiración o simple morbo? ¿Ves a Valentín? No hay duda en su mirada, ni vacilación en sus pasos. A pesar del miedo, que seguro siente, irradia una paz extraña, una serenidad que desconcierta a sus captores. Está atado, custodiado por soldados romanos, la fría maquinaria del imperio lista para aplastar a un hombre, a una idea. Puede sentir la tensión en el aire, la injusticia palpable, el peso de un poder que se siente amenazado por la simple bondad. Se le acusa, una vez más, de desafío a la autoridad, de persistir en su fe cristiana, una fe que Roma considera una amenaza. Se le acusa de celebrar matrimonios en secreto, de desafiar el decreto del emperador, de poner el amor por encima de la ley. Pero, ¿es realmente de eso de lo que se le acusa? ¿O es de algo mucho más profundo, algo que Roma teme y no comprende, es su fe inquebrantable, su convicción en algo más allá del poder terrenal, lo que realmente lo condena? La sentencia es pronunciada. La decapitación. Una muerte rápida, se dice, aunque brutal. Una muerte reservada para los enemigos del Estado, para aquellos que se consideran una amenaza para el orden establecido. Y Valentín, un sacerdote, un hombre de fe, es considerado así. ¿Entiendes ahora la gravedad de su situación? ¿Ves más allá de las flores y los corazones, más allá de la imagen dulcificada del día de San Valentín? El verdugo se acerca. La espada, pesada, reluciente, símbolo de la justicia romana, o quizás, de su injusticia. Valentín no se resiste. Podría haber renegado de su fe, podría haber prometido obedecer las leyes del imperio, podría haber salvado su vida. Pero no lo hace. Elige el sacrificio. Elige la fidelidad a sus creencias por encima de la vida misma. ¿Qué clase de amor es este que lo impulsa a tal extremo? ¿Es el amor romántico que celebras cada 14 de febrero? ¿Es el amor que se vende en tarjetas y bombones? Valentín se arrodilla. No hay súplica en sus labios, solo una oración silenciosa, una entrega final. La espada se levanta, el acero corta el aire, un destello frío, y luego. El silencio. Un silencio pesado, denso, interrumpido quizás por el grito ahogado de alguien entre la multitud, o tal vez solo por el sonido sordo de su cabeza al caer. Su cuerpo yace inerte, la vida que lo animaba se ha ido, sacrificada en el altar de sus convicciones.
Este es el martirio de San Valentín. No una muerte dulce y romántica, sino una ejecución brutal, un acto de violencia estatal contra un hombre que se atrevió a desafiar el poder en nombre de algo más grande. Su sangre empapa la tierra, un testimonio silencioso de su fe, de su sacrificio final. ¿Sientes la diferencia entre esta realidad y la imagen idealizada que se ha construido en torno a su figura? ¿Comprendes la distancia abismal entre el martirio y el marketing? Ahora, detente un momento y reflexiona. Te han contado historias de amor, de valentía, de desafío. Has visto cómo Valentín unía parejas, cómo desafiaba la injusticia, cómo se mantenía firme en su fe. Pero este final, este sacrificio, ¿encaja con la idea del amor romántico que se celebra hoy? ¿Murió Valentín por el amor romántico o por algo mucho más grande? Piensa en las bodas que celebró, en los matrimonios que bendijo, ¿lo hizo por un mero sentimentalismo, por una inclinación hacia el romance, o lo hizo porque creía en la sacralidad del vínculo entre dos personas, porque veía en ese amor un reflejo de algo divino, de algo trascendente? Quizás Valentín entendía el amor en un sentido mucho más amplio, mucho más profundo. Un amor que incluía la compasión, la justicia, la fe, el sacrificio. Un amor que no se limitaba a los sentimientos efímeros, a la pasión pasajera, sino que se arraigaba en valores eternos. El amor romántico, tal como lo entiendes hoy, con sus cenas a la luz de las velas, sus regalos costosos, sus declaraciones apasionadas, es una invención relativamente moderna. Es hermoso, sí, puede ser significativo, también. Pero, ¿es lo que impulsó a Valentín a dar su vida, o fue algo más austero, más espiritual, más comprometido? ¿Fue el amor a Dios, el amor a su prójimo, el amor a la verdad, lo que lo llevó al martirio? Quizás, al recordar a San Valentín, deberías mirar más allá de los corazones y las flechas, más allá de la superficialidad del día comercial. Quizás deberías recordar su sacrificio, su valentía, su fe. Quizás deberías preguntarte qué clase de amor estás celebrando realmente. ¿Es un amor que se consume y se olvida, o un amor que perdura, que se sacrifica, que trasciende la muerte? La historia de Valentín no es solo una historia de amor romántico. Es una historia de fe, de sacrificio, de convicción. Es una historia que te desafía a mirar más allá de lo superficial, a buscar un significado más profundo en el amor, en la vida, en el sacrificio. Y al final, la pregunta persiste, resonando en el silencio que dejó su martirio, ¿murió Valentín por el amor romántico o por algo mucho más grande? La respuesta, quizás, la encuentres en tu propio corazón. Tras la oscuridad del calabozo, tras el eco de las últimas oraciones, Valentín expiró. Su cuerpo, inerte ya, testimonio silente de una fe inquebrantable. Pero ¿sabes? La historia no terminó con su último aliento. De hecho, en cierto modo, solo acababa de empezar. Porque tú, que ahora escuchas, quizás creas que la santidad es un proceso solemne, formal, con papeles, con decretos desde lo alto. Piensas en el Vaticano, en comisiones, en milagros probados con lupa. Pero esto, en los albores del cristianismo, era muy diferente. Piensa en aquellos primeros creyentes, perseguidos, viviendo en catacumbas, celebrando a escondidas su fe. Para ellos, la santidad nacía de la tierra, del pueblo, del corazón herido pero lleno de esperanza. Y así fue con Valentín. No hubo un papa proclamando su santidad, ni cardenales investigando su vida. Fueron las gentes, los fieles que conocieron su valentía, su bondad, su desafío al poder injusto, quienes comenzaron a venerarlo. En aquellos tiempos turbulentos, la figura del mártir era faro y consuelo. Alguien que había dado la vida por la fe, que no había renegado, que había preferido la muerte a la traición. Valentín se convirtió en uno de ellos, un héroe silencioso, un ejemplo vivo de la palabra de Cristo. Imagínate las primeras comunidades cristianas reunidas en secreto. Recordando a Valentín. Contando su historia. Cómo desafió al emperador, cómo unió a jóvenes en matrimonio en contra de la ley, cómo prefirió la cárcel a renunciar a sus creencias. Estas historias se transmitían de boca en boca, embelleciéndose quizás, cargándose de emoción, de detalles que resaltaban su virtud, su sacrificio. En cada relato, Valentín crecía, se hacía más grande, más santo.
No existía aún un procedimiento formal de santificación, como te decía. Pero sí existía un reconocimiento tácito, popular. Si un cristiano moría por su fe, se le consideraba mártir. Y los mártires eran venerados casi de inmediato. Sus tumbas se convertían en lugares de peregrinación. Se recogían reliquias, objetos que hubieran estado en contacto con ellos, con la creencia de que poseían un poder especial, una conexión con lo divino. Se les invocaba en oración, pidiendo su intercesión ante Dios. Piensa en la fuerza de este fenómeno. Nacía de la admiración, del agradecimiento, del deseo de tener protectores celestiales en un mundo hostil. En aquellos tiempos, la línea entre lo terrenal y lo divino era mucho más permeable, más difusa. Los santos no eran figuras lejanas, inalcanzables. Eran hermanos en la fe que habían llegado antes, que habían demostrado que era posible vivir y morir por Cristo. Y Valentín, con su historia de amor y rebeldía, encajaba perfectamente en este arquetipo. Quizás te preguntes ahora, con cierta suspicacia, si todo esto fue genuino, espontáneo, o si hubo algo más. ¿Acaso la Iglesia, en su crecimiento, no vio en la veneración de los mártires una forma de fortalecerse, de consolidar su poder? Es una pregunta válida, necesaria incluso. Porque la historia, como bien sabes, nunca es blanca o negra. Siempre hay matices, sombras, intereses ocultos. Es cierto que la Iglesia temprana, en su lucha por sobrevivir y expandirse, necesitaba héroes, figuras que inspiraran y unieran a los fieles. Los mártires cumplían esa función a la perfección. Su sacrificio demostraba la verdad de la fe cristiana, la fuerza de la comunidad, la promesa de la vida eterna. Y la veneración popular, sin duda, reforzaba la autoridad eclesiástica, creaba un sentido de pertenencia, de identidad colectiva. Pero no reduzcamos la santidad de Valentín a una mera estrategia política. Sería injusto, simplista. Porque más allá de las dinámicas de poder, más allá de las necesidades institucionales, estaba la fe sincera de miles de personas. Personas que realmente creían en el mensaje de Valentín, en su amor por Dios y por el prójimo, en su valentía al desafiar la injusticia. Su veneración, en muchos casos, nacía de un sentimiento genuino de gratitud, de admiración, de amor. Y llegamos a la pregunta central, la que quizás te ronda la cabeza desde el principio, como un acto de rebeldía, un desafío a la autoridad imperial, una desobediencia a las leyes, se transforma en santidad, en objeto de devoción popular. ¿Cómo un hombre que transgredió las normas, que fue ejecutado por ello, termina siendo venerado por millones a lo largo de los siglos? Piensa en ello. La rebeldía de Valentín no fue una rebeldía vacía, caprichosa. Fue una rebeldía motivada por la fe, por el amor, por la defensa de unos valores que él consideraba superiores a las leyes del imperio. Al casar a jóvenes enamorados en secreto, Valentín no solo desafiaba al emperador, sino que afirmaba la sacralidad del matrimonio, la importancia del amor en la vida de las personas, la primacía de la conciencia individual sobre el poder terrenal. Y en esa rebeldía, quizás paradójicamente, se encuentra la semilla de su santidad. Porque la santidad, en muchas ocasiones, no es sumisión, no es obediencia ciega. Puede ser también disidencia, resistencia, la valentía de decir no ante lo injusto, de defender la verdad aunque cueste la propia vida. Valentín, con su acto de rebeldía amorosa, se convirtió en un símbolo de esta santidad desafiante, de esta fe que no se doblega ante el poder, que prefiere la libertad de conciencia a la seguridad mundana. Y así, con el tiempo, la figura de Valentín se fue consolidando como santo. Su historia se enriqueció con leyendas, con milagros atribuidos a su intercesión, con la construcción de iglesias en su honor. El acto de rebeldía inicial, la transgresión, se transformó en un legado de amor, de fe, de valentía. Y tú, hoy, siglos después, sigues escuchando su historia, quizás celebrando el día de San Valentín, sin ser del todo consciente de que, en su origen, hay un acto de rebeldía, una chispa de desafío, que encendió la llama de la santidad. Una llama que, aún hoy, sigue brillando. En esta historia, quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en el 14 de febrero, ¿qué te viene a la mente? Rosas rojas, bombones, cenas a la luz de las velas, tal vez incluso un anillo brillante. San Valentín,
Lo llamamos, el Día del Amor. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién era realmente este Valentín? Más allá de las tarjetas y los corazones, ¿hay algo más? Porque si rascas un poco la superficie de esta celebración tan comercial, lo que encuentras es algo bastante diferente, algo inesperado. La verdad es que Valentín no era un romántico empedernido enviando cartas de amor. No era un cupido de la antigüedad lanzando flechas al azar. Valentín, en realidad, fue un mártir. Sí, un mártir. Un santo cristiano del siglo III, ejecutado por desafiar al mismísimo emperador romano. Su historia, la original, es una historia de fe, de sacrificio, incluso de rebeldía, pero de amor romántico. Eso es mucho más dudoso. Piensa en ello un instante. Un hombre que murió por sus creencias, transformado en el patrón del amor conyugal, de las citas y de los regalos cursis. ¿Cómo ocurrió esta metamorfosis tan radical? ¿Cómo pasamos del martirio a los poemas de amor? Algunos creen que la respuesta se encuentra en la Edad Media, en los albores del amor cortés. Imagínate castillos, caballeros andantes, damas en apuros y canciones de trovadores. En este mundo idealizado, el amor no era solo pasión, sino también admiración, servicio, incluso sufrimiento. Y aquí es donde la figura de Valentín podría haber encontrado un nuevo significado. En la Edad Media, la Iglesia intentaba cristianizar festividades paganas preexistentes. Y febrero, curiosamente, era un mes repleto de celebraciones de fertilidad y purificación. Las Lupercales romanas, por ejemplo, eran un festival salvaje, lleno de rituales ancestrales, lejos de la dulzura del San Valentín moderno. Se sacrificaban animales, los sacerdotes corrían desnudos azotando a la gente con pieles para asegurar la fertilidad. Un espectáculo, digamos, poco romántico para nuestros estándares. Algunos historiadores sugieren que la Iglesia, buscando un santo que reemplazara estas costumbres paganas, pudo haber elegido a Valentín. Un santo que ya se celebraba en febrero, aunque por motivos completamente distintos. La conexión, por supuesto, era forzada, artificial, pero conveniente. Se necesitaba un rostro cristiano para una celebración que amenazaba con seguir siendo pagana. Y así, poco a poco, la figura de Valentín comenzó a asociarse con el amor, pero no con el amor sacrificial del mártir, sino con el amor idealizado, a veces platónico, del amor cortés. Los poetas medievales, como Chaucer, comenzaron a escribir sobre San Valentín y el amor romántico, popularizando esta nueva interpretación. Pero incluso entonces, esta asociación seguía siendo incipiente, vaga. No fue hasta mucho después, con la llegada de la cultura popular, de la imprenta, de las tarjetas comerciales, que San Valentín se consolidó como el día que conocemos hoy. Un día de consumo masivo, de expectativas a menudo irreales, donde el amor se mide en regalos y cenas caras. Entonces, volvamos a la pregunta inicial, ¿es posible que la historia de San Valentín haya sido secuestrada? Que hayamos tomado a un mártir, un símbolo de sacrificio y fe, y lo hayamos convertido en un icono del amor romántico, un amor a menudo superficial y comercial. Piensa en todas esas parejas que se sienten presionadas a demostrar su amor el 14 de febrero, gastando dinero que quizás no tienen, sintiéndose culpables si no cumplen con las expectativas. ¿Es esto realmente un homenaje a un santo mártir? ¿O es más bien una creación de la mercadotecnia, una herramienta para vender flores, chocolates y joyas? Tal vez, en lugar de seguir ciegamente la corriente, deberíamos detenernos a reflexionar sobre el verdadero significado de San Valentín. No el significado que nos venden las grandes empresas, sino el significado original, el significado histórico. Quizás, al entender la historia de Valentín, podríamos encontrar una forma más auténtica, más profunda, de celebrar el amor, un amor que vaya más allá de los regalos y las apariencias, un amor que se acerque más al sacrificio, a la entrega, a la fe, valores que, irónicamente, sí estaban presentes en la vida del verdadero San Valentín. Porque, al final, la historia de San Valentín es mucho más compleja, mucho más interesante, que la simple postal que recibes cada 14 de febrero. Es una historia de transformación, de reinterpretación, de cómo una figura histórica puede ser moldeada, manipulada, incluso desvirtuada, por la cultura popular.
Y quizás, al desentrañar este malentendido histórico, podamos recuperar algo valioso, algo que hemos perdido en la vorágine del amor romántico comercializado. Algo que nos recuerde que el amor, en su forma más pura, es mucho más que rosas y bombones. Es, quizás, un poco de martirio, un poco de sacrificio, un poco de valentía, como la del hombre que dio origen a esta extraña y fascinante celebración. Aquí estamos, al final de nuestra historia, en el capítulo 10. Pero, ¿es realmente el final? Quizás sea solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que va más allá de un simple día marcado en rojo en el calendario. Porque, seamos sinceros, ¿alguna vez te has parado a pensar qué hay realmente detrás de ese 14 de febrero, más allá de las flores, los bombones y las cenas a la luz de las velas? San Valentín, el verdadero Valentín, no el invento comercial, no el icono edulcorado, es una figura mucho más fascinante y, quizás, incómoda para nuestra sociedad actual. Su legado no se mide en corazones de caramelo ni en tarjetas cursis. Su verdadero legado, si te atreves a mirar más allá del brillo superficial, está tallado en valentía, sacrificio y una fe inquebrantable. Olvídate por un momento de las tiendas repletas de ositos de peluche. Retrocede en el tiempo, hasta la Roma del siglo III. Imagínate un mundo donde el amor, tal como lo entendemos hoy, era un lujo, a menudo eclipsado por la brutalidad y el poder del imperio. En ese contexto, surge la figura de un hombre, Valentín, un sacerdote que desafió las normas, que se atrevió a creer en algo más grande que el pragmatismo y la crueldad de su época. Recuerda su historia. En una sociedad que glorificaba la guerra y veía el matrimonio como una herramienta de Estado, Valentín se rebeló. Claudio II, el emperador, creía que los hombres solteros eran mejores soldados. Una lógica fría, calculadora, desprovista de humanidad. Pero Valentín no lo veía así. Él entendía el amor no como una debilidad, sino como una fuerza, un pilar fundamental de la vida humana. Y en secreto, desafiando el decreto imperial, unía en matrimonio a jóvenes parejas, ofreciéndoles la bendición del amor y la esperanza en un mundo que parecía negárselas. Piensa en la audacia de sus actos. En una época donde la disidencia se castigaba con la muerte, Valentín eligió ponerse del lado del amor, del lado de la fe, del lado de la gente común. No buscaba la fama, ni el reconocimiento. Actuaba movido por una convicción profunda, por una creencia en la bondad inherente del ser humano y en el poder transformador del amor. Y no solo casaba parejas. Valentín era mucho más que un casamentero clandestino. Era un hombre de fe, un pastor que cuidaba de su rebaño, incluso en los momentos más oscuros. Ayudaba a los cristianos perseguidos, les ofrecía consuelo y refugio, arriesgando su propia vida para proteger a los demás. Su valentía no era un acto aislado, sino una forma de vida, un compromiso constante con sus valores. Su final, como ya sabes, fue trágico. Arrestado, torturado, y finalmente decapitado un 14 de febrero. Irónico, ¿verdad? El día que hoy celebramos el amor romántico, fue el día en que un hombre que encarnaba un amor mucho más profundo y trascendente, entregó su vida por sus creencias. Pero, ¿qué hemos hecho con su legado? ¿Hemos honrado su sacrificio transformando el mundo en un lugar más justo, más compasivo, más amoroso? ¿O, en cambio, hemos reducido su historia a una simple excusa para el consumismo, para la superficialidad, para un amor a menudo vacío de contenido real? Reflexiona un momento sobre esto. ¿No te parece paradójico que celebremos el día de San Valentín con regalos caros, cenas lujosas y demostraciones públicas de afecto, mientras que en nuestro día a día, a menudo, nos falta esa valentía, ese sacrificio, esa fe que caracterizó la vida de Valentín? ¿No hemos convertido su día en una caricatura, en una parodia de lo que realmente representaba? El verdadero significado de San Valentín no está en el escaparate de una joyería, ni en el menú de un restaurante de moda. Está en su ejemplo, en su vida, en su muerte. Está en su desafío a la injusticia, en su defensa de los valores que consideraba esenciales, en su amor incondicional por los demás, incluso por aquellos que no compartían su fe. San Valentín nos invita a un amor más auténtico, más valiente, más comprometido.
Un amor que no se limita a las palabras bonitas, sino que se traduce en acciones concretas. Un amor que no solo busca el placer y la satisfacción personal, sino que se abre a la generosidad, al sacrificio, a la entrega a los demás. Un amor que, como el suyo, está dispuesto a desafiar las normas, a ir contracorriente, a defender lo que es justo, incluso cuando eso implique un riesgo personal. Su legado no es un ramo de rosas rojas. Su legado es una llamada a la acción. Una invitación a reflexionar sobre qué tipo de amor queremos construir en nuestras vidas y en nuestro mundo. Un amor que va más allá del romance superficial, que se arraiga en la compasión, en la justicia, en la fe, en la valentía de ser quienes realmente somos, incluso cuando el mundo nos dice que no encajamos. Así que, la próxima vez que veas un anuncio del día de San Valentín, recuerda la verdadera historia. Recuerda la valentía de Valentín, su sacrificio, su fe. Y pregúntate, ¿estoy honrando su legado? ¿Estoy viviendo un amor que realmente merece la pena ser celebrado, un amor que transforma, que construye, que desafía la oscuridad? Porque el verdadero legado de Valentín no es un día al año. Es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de ser. Es un desafío constante a ser mejores, a amar más, a luchar por un mundo más justo y más humano. Es un legado que nos pertenece a todos, si tan solo abrimos los ojos y el corazón para verlo. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo sobre San Valentín, dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares para que también descubran la verdadera historia, y suscríbete a Vidas Santas para más historias fascinantes. Gracias por ver este video.